Muy buenos días, apreciados amigos, todos ustedes que siempre están pendientes de cómo lograr seguir avanzando en este tema del desarrollo del cerebro humano, en la forma en la cual podemos mejorar para de esa manera ser una ayuda a los demás y a las personas que nos rodean. Mira, hoy quiero traerte un tema o el primero de algunos videos que vamos a estar haciendo. Recuerden ustedes que estos videos tienen un corte total y absolutamente educativo y son muy cortos realmente. Vamos a estar viendo posiblemente unos 4 o 5 videos, la temática de la manipulación. Todos en algún momento hemos sido manipulados, muchas veces incluso sin darnos cuenta, y o hemos manipulado a alguna persona. La realidad es de que es un flagelo muy peligroso. La manipulación no funciona en ninguna de sus formas. En el día de hoy quiero tocarte el tema que quiero titularlo de alguna manera, el espejismo de la realidad. Es decir, muchas veces lo que creemos una realidad no es más que un mero espejismo, y desentrañando lo que es una de las formas de manipulación más terribles, que se llama la desorientación psicológica. Es decir, cómo yo trato de desorientar a la persona para hacerla dudar. El fenómeno ese de la desorientación es realmente una forma muy sutil de manipular, pero poderosa en hacer daño en la psiquis, en el cerebro de las personas. Este mecanismo lleva a que las personas se sientan que realmente deben dudar de lo que creen o deben dudar de lo que hacen. Es decir, la víctima como tal comienza a dudar de su propia memoria, es decir, comienza a cuestionarse, ¿será cierto lo que estoy pensando? ¿Será cierto lo que estoy analizando? ¿Será cierto lo que dije? ¿Estaré equivocado? Y aunque en un contexto personal, esas son preguntas lógicas y preguntas que en algún momento podemos hacernos, cuando viene de otra persona, cuando otra persona es la que trata de que pensemos así, sencillamente nos están manipulando o estamos manipulando a otra persona. Mira, la manipulación se mete en todos los aspectos de la vida, pero he querido buscar algunos aspectos que tienen que ver posiblemente con todo con todo el andar diario. Por ejemplo, la manipulación desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista político y desde el punto de vista religioso. Más o menos en esos 5 grupos creo yo o considero de que entran todos los aspectos de la vida normal, de la vida de las personas, de los seres humanos. Recuerden ustedes que generalmente les hablo a los maestros, les hablo a los padres, les hablo a los alumnos, y en este caso no es la excepción. Esto es para todos, porque en cierta medida podemos caer en este tipo de manipulación o ser víctimas de ella. Ahora bien, en el aspecto económico, ¿cómo se presenta esta manipulación? Mira, puede ser la herramienta utilizada para sembrar dudas en relación a qué tan efectivo eres o soy en el desenvolvimiento económico. Esto se ve mucho en las parejas, donde una de las partes dice: tú no tienes dominio económico, tú no sabes llevar el dinero, yo soy quien lo voy a llevar, tú eres desorganizado o desorganizada con el dinero, no sabes dividir el dinero de la casa. Y fíjate, aunque esto pudiese ser cierto, la forma de conducir este detalle debe ser muy cuidadoso para no caer en manipulación. Porque es cierto que, por ejemplo, tomando el mismo ejemplo, en la pareja se hace un estudio entre ellos de las fortalezas y de una manera adecuada se reparten las responsabilidades. Cuando las responsabilidades se reparten de una manera correcta, pues esa pareja comienza a crecer, porque cada cual está haciendo lo que sabe hacer de la mejor manera. Pero cuando una de las partes comienza a cuestionar a la otra, lo que está provocando es una manipulación. En cada parte te voy a dar una orientación ya comprobada desde el punto de vista científico. Por ejemplo, Charf 2011 dice que este tipo de manipulación puede conducir a una dependencia económica. ¿Por qué razón? Porque la persona comienza a cuestionarse, ¿será verdad que yo no sé? Mira, pensemos de que el hombre le dice a la mujer: tú no sabes dominar el dinero, tú no sabes dividir el dinero, tú no sabes guiar económicamente la casa.
Y aunque la persona, en este caso la mujer, al principio cuestione o se sienta fuerte, hay un efecto psicológico silencioso y sutil. Por eso este tipo de manipulación es tan peligrosa, porque el cerebro comienza como autodefensa, comienza a cuestionarse a sí mismo y llega un momento que la persona, aún en silencio, comienza a decir, ¿y si es cierto? ¿Y si es realidad que yo no sé dominar? Y llega la parte peor, se comienza a creer eso. Y entonces la persona dañada, manipulada, comienza en este aspecto, en el aspecto económico, comienza a ser una víctima, es decir, comienza a ser dependiente de la persona que lo está manipulando. Y muchas veces ese es el objetivo de la otra persona, hacerlo dependiente para tomar el control. Es decir, que esa es la forma en la cual la desorientación psicológica se presenta en lo que es la parte económica. Ahora, ¿qué de la parte social? La parte social es muy delicada. Vivimos, por ejemplo, en la era de las tecnologías, vivimos en la era de las redes sociales. Supongamos de que tenemos muchos amigos, varios amigos más cercanos, conversamos, nos reímos, hacemos chistes a través de las redes sociales. Supongamos de que de los amigos tenemos dos que son carpinteros, pero yo siempre estoy halagando a uno de ellos y al otro de cierta manera no lo halago, no digo nada. Siempre estoy hablando del buen trabajo del otro, de que lo hace bien, de que es el mejor, de que es lo máximo, de todas esas cosas. ¿Cuál es el efecto que estoy ocurriendo? Miren, la persona halagada ya comienza a tener un daño, pero ese es otro tema, otra conversación para otro día. ¿Qué pasa con el otro amigo carpintero? Poco a poco comienza a ser relegado, poco a poco comienza a ser apartado. Psicológicamente, esa desorientación comienza a hacer efecto en el cerebro de esa persona que comienza a apartarse. No soy tan bueno, no ven mi trabajo, bueno, no pasa nada. Al principio parece inofensiva, pero yo dije al principio que es una manipulación sutil, comienza a hacer daño. Dos características. Primero, el grupo comienza a separarse de esa persona poco a poco, porque finalmente se siente, entre comillas, compatible con el otro carpintero. Pero la misma persona dañada, esa persona que supuestamente es nuestro amigo o nuestra amiga, comienza a separarse poco a poco y comienza a relegarse. Es decir, ya el daño sutil está. Por lo tanto, esto es muy peligroso. Char 2019 describe esto que puede emplearse para sofocar las redes de apoyo al amigo o al individuo, aislándolo de sus amigos. Es decir, que se ha comprobado a través de estudios de que esto comienza a ser un proceso de aislamiento a la persona a la cual nosotros sencillamente comenzamos a ignorar. ¿Qué pasa del contexto familiar? Otra de las formas que les decía al principio. Esta parte es muy delicada, porque finalmente cada familia es un mundo, cada familia tiene su contexto y demás, y las familias deben ser respetadas. Pero estamos hablando desde el punto de vista de orientación general, de orientación psicológica. En el contexto familiar esto se convierte en una herramienta para ejercer control emocional. Es decir, que las personas comienzan a cuestionar, por ejemplo, se reúne un grupo de familia, estamos hablando y demás, y comienza la duda, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? O por ejemplo, yo creo que no es tanto así, las cosas pasaron de otra manera y comenzamos a cuestionar siempre a esa persona. O por ejemplo, se hacen planes para ir a la playa y siempre se toma el criterio de una, dos, tres o cuatro personas, pero hay una persona la cual casi nunca se le pregunta, casi nunca se le toma en cuenta. ¿Qué sucede? Esa persona comienza a dañarse psicológicamente, comienza a ser afectado por este tipo y terrible forma sutil de manipulación. Al principio la persona dice, no pasa nada, no cuentan conmigo, pues no pasa nada. Finalmente vamos a ir a disfrutar a la playa. Pero poco a poco eso comienza a dañar el cerebro de esa persona. ¿Y saben lo que sucede? Que llega el momento en el cual ya la persona no reacciona tanto así. Sencillamente no participa del grupo familiar o no va a la playa con ellos o sencillamente comienza a creer que su criterio realmente no es importante o peor aún, comienza a manifestar, bueno, a mí nunca me toman en cuenta, bueno, mi criterio parece ser que no es importante, bueno, finalmente siempre cuentan con fulano, mengano y perencejo, pero yo me entero al final si es que me invitan y ya el daño está hecho. Por lo tanto, es terrible en la parte familiar y tan importante saber que debemos ser cuidadosos con cada miembro de la familia, porque cada uno de ellos cuenta. Stern 2007 resalta
esto como algo que puede ocurrir entre los miembros de la familia, de utilizar esta táctica para cuestionar la experiencia o recuerdos de otros. Es decir, bueno, yo no tomo en cuenta a tal o más cual miembro de la familia porque realmente no tiene tanta experiencia. Pues hay que tomarlo en cuenta, porque si no, ¿cuándo va a tomar experiencia? Es decir, que la parte familiar es muy, pero muy delicada. La cuarta forma en la cual se manifiesta de manera terrible la desorientación psicológica es la parte política. Generalmente viene a partir de los que están en el poder. Generalmente vienen a partir de los que tienen cierta autoridad y comienzan a manipular al pueblo. Es decir, si tú no piensas igual que yo, tú eres el que está mal. Si tú no actúas o no confirmas o no apoyas lo que decimos como sistema político, tú estás mal, nosotros estamos bien y tú eres el culpable de las cosas que están pasando. Es decir, siempre se comienza a cuestionar al pueblo, siempre se comienza a cuestionar los males a través de las otras personas, no del sistema. Es una forma sutil de manipulación muy común en aquellos sistemas políticos que finalmente terminan con un solo objetivo: dominar el criterio del pueblo y mantenerse en el poder. Eso es todo lo que buscan. De ahí nacen las tiranías, de ahí nacen los sistemas totalitarios. Es decir, no importa cómo te lo pinten, no importa qué tan bonito te pongan las cosas, no importa que te quieran engañar. Si quieren hacerte creer que el pensamiento político del sistema gobernante es el único lógico y bueno, te están manipulando. Y si tú lo permites, te estás dejando manipular sencillamente. Ahora, una de las formas más sutiles como se presenta esto es cuando cuestionamos la credibilidad de la persona que se opone al sistema gobernante político. Cuando hace poco escuché a un doctor decir algo que me impactó. Cuando la persona no tiene la capacidad de cuestionar realmente o no tiene las herramientas lógicas para cuestionar el argumento, entonces cuestiona a la persona del argumento. Es decir, cuando el sistema no tiene la capacidad de con conciencia y con seriedad demostrarte de que la otra persona está equivocada o que ellos son los equivocados, entonces cuestionan a la persona. Por eso es que existe la persecución política hacia opositores. Por eso es que si alguien se opone al sistema político gobernante en el momento y el sistema gobernante no tiene la capacidad para poder demostrar que ellos tienen la razón, entonces, como no tienen la razón, atacan a la persona que está cuestionando al sistema. Eso es terrible y se ve en diferentes partes del mundo. Recuerda esto: cualquier país, cualquier sistema, si quieren hacerte creer que ellos son los que tienen la razón, te están manipulando. Di Giulio 2018 ve esto mediante la siembra de desinformación o tergiversación de los hechos. Es decir, comienza un sistema de desinformación y comienzan a sembrar en la población. Llega un momento que si la población no reacciona, se crea la desinformación y comienza incluso cierto sector de la población a defender la desinformación y entonces ya automáticamente el sistema político cumplió el objetivo. Ya te manipuló y ya tú eres el manipulado. ¿Y qué pasa finalmente? El último punto, sumamente delicado. ¿Qué pasa con la manipulación dentro de las características religiosas, dentro del mundo religioso? Aquí es algo también muy delicado. Cuando los líderes de una organización religiosa comienzan a hacerte creer de que ellos siempre tienen la razón, de que ellos son los que te van siempre a orientar correctamente, que tú no tienes la capacidad de estudio, de análisis, de profundidad para llegar a una conclusión, de que si quieres tener realmente el conocimiento religioso adecuado, tienes que ir a ellos, de que ellos son los que mejores hablan, de que ellos son los que mejores presentan algo frente a la congregación, te están manipulando. Ludberg 2020 discute esto como una técnica que fortalece el control de los líderes. Es decir, cuando el líder, cuando el dirigente no tiene realmente las características de líder, siempre va a intentar crear un show religioso. Es decir, hacer algo que va a motivar
tu conciencia, entre comillas, hablar muy fuerte, hacer gestos innecesarios, poner tonos de voces que realmente en ese momento no vale la pena. Es decir, van a intentar atacar tu sensibilidad. Y cuando intentan atacar tu sensibilidad, te ponen a llorar, te ponen a levantarte y a sentarte, un ejemplo. O sencillamente dicen palabras o buscan palabras bien rebuscadas, bien técnicas que tú no entiendes y tú dices, wow, solamente ellos son los que tienen la razón. Y el problema está de que este tipo de manipulación va directamente al sentimiento, al sentimentalismo. Cuando tú eres movido religiosamente por sentimentalismo, tú no estás llevando una religión realmente auténtica. Y lo que te están llevando al sentimentalismo, lo que te hacen siempre, mira, si tú vas a una congregación y cuando se acaba la programación, tú sales diciendo, wow, mi corazón se conmovió, en tal momento casi lloro. Fíjate, no estoy cuestionando de que eso pueda ser cierto, pero sí te cuestiono a que analices si tu actitud viene a partir de que movieron tu sentimentalismo o que realmente lo que sucedió movió tu sentimiento. Es decir, hay que analizar profundamente porque la manipulación religiosa es algo que se ve constantemente, sobre todo de parte de los diferentes líderes a los diferentes niveles hacia las congregaciones. Está comprobado de que uno de los sistemas que más utiliza la manipulación, al igual o casi al mismo nivel de los sistemas políticos, es los sistemas religiosos. Por lo tanto, deben tener mucho cuidado. Bueno, este video se ha hecho un poco extenso porque realmente es algo que toca la manipulación en la vida de los seres humanos y es algo tan delicado y tan fuerte. No quiero herir susceptibilidades. He hablado de la familia, he hablado de las personas de manera individual, he hablado de sistemas políticos, he hablado de sistemas religiosos desde la perspectiva, desde el punto de vista de la manipulación. Nadie debe sentirse aludido, pero sí deben reflexionar. Yo espero que estos consejos te hagan pensar a ti como padre, como ser humano, como ciudadano, como maestro, te haga pensar que nuestra función es ayudar a que la